Bueno, muy buenas tardes para todos. Sean todos bienvenidos a esta última sesión de lo que son las charlas conversando con expertos. El día de hoy finalizamos con esta charla con un invitado muy especial, el ingeniero y profesor de la Facultad de Ingeniería de la UCB, el profesor Gustavo Coronel, fundador de la empresa Estructuras Resilientes y coordinador del Diplomado Internacional diseño de estructuras sismo resistentes. El día de hoy el profesor tiene una clase para nosotros, un seminario para nosotros, estructuras sismo resistentes y resilientes. Antes de iniciar, pues por supuesto, darles el agradecimiento a todos los que durante, creo que 13 charlas desde febrero, desde finales del mes de febrero, han estado con nosotros martes a martes en estas charlas que son totalmente gratuitas. Hemos tenido, pues, por supuesto, la presentación de diferentes empresas a las cuales también hacemos llegar nuestro agradecimiento. En el caso de BRS Ingenieros, Sismo Ingeniería de Ecuador, Solidus de Argentina, Grupo Ávila de acá de Venezuela, y bueno, darles las gracias por confiar en este pequeño proyecto que forma parte de lo que es el Departamento de Formación de Norte Obras Civiles. Por supuesto, agradecerle a cada profesor, a cada profesional, a cada experto que ha estado con nosotros durante todos estos martes. Agradecerle también a las personas que nos han estado viendo por YouTube. Hemos tenido un crecimiento en vistas bastante considerable en el canal de YouTube. Mucha gente no ha podido conectarse en vivo. Han estado quedando las grabaciones en el canal y pues mucha gente ha estado reaccionando y viendo cada una de las clases. Entonces, bueno, en ese sentido, de verdad agradecerles a todos por haber participado en esta hora durante todos estos martes. Darle las gracias al profesor Gustavo Coronel como coordinador del diplomado, ha sido parte también de esta iniciativa, Diplomado Diseño Internacional de Estructuras Sismo Resistentes, el cual ya tiene ya sus últimos cupos. He visto algunas de las personas que se están conectando, algunos nombres nuevos. Siempre al final de la presentación de esta clase, siempre damos un espacio para contestar cualquier duda o cualquier pregunta que tengan en este sentido del diplomado, si están interesados en formar parte del diplomado, esta cuarta edición, esta es la cuarta edición que tenemos. Entonces, bueno, siempre damos un espacio pequeño de 15 a 20 minutos, la gente hace sus preguntas. Estoy a la orden a partir de ese momento cuando finalicemos la clase. Durante la clase, supongo que el profesor no tiene problema con que lo interrumpa con algunas preguntas en este sentido de la clase. Corrígeme, profe, si no hay problema. No, adelante, bienvenidas. Entonces, bueno, podemos hacer cualquier consulta o duda, pueden escribir por acá por el chat o pueden hacer un gesto levantando la mano o esperando que el profesor haga una pausa y entonces encienden su micrófono y hacen cualquier pregunta. Dicho esto, entonces damos el inicio de la sesión del día de hoy, profe. Voy a dejar de compartir para que inicie usted y bueno, bienvenido, profe. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Y como ya nos adelantaba Fernando, hoy les voy a hablar sobre estructuras sismorresistentes y resilientes, ¿no? La, es el tema de hoy. Bien, vamos a hablar un poquito del contexto del riesgo de desastres, la filosofía actual del diseño sismorresistente que se encuentra en todas las normativas eh, para diseñar estructuras y lo que consideramos el camino hacia la resiliencia sísmica, los nuevos conceptos de diseño que apuntan a unas estructuras más resilientes. Al final, una reflexión. Bien, sobre el contexto de riesgo de desastre, quiere decir que los desastres ocurren a escala global, ¿no? Acá en esta imagen vemos cantidades de desastres en el mundo y vemos, bueno, las principales países que tienen desastres, China, Estados Unidos, quizás por su tamaño y nivel de exposición a las amenazas, ¿no? Pero ocurren en todas partes del mundo, como vemos ahí en ese periodo del año 2000 al 2019. En ese periodo, la ONU en esta publicación Profe, registra no que el estamos viendo 40... su pantalla. Disculpe. Ah, vamos atrás entonces rapidito.
Creo que no compartí la Sí, no pantalla. compartió. Share Ahora sí. aquí. Ahora sí, listo. Bueno, disculpen y vamos a atrás rápidamente. Entonces vamos a hablar de estructuras sismorresistentes y resilientes en el contenido, contexto de los desastres, la filosofía actual de diseño sismorresistente y el camino hacia la resiliencia sísmica, ¿no? Al final algunas reflexiones. Les decía que, bueno, en esta imagen vemos cantidad de desastres entre el año 2000 y 2019 registrados por la ONU y publicados en este documento denominado El costo humano de los desastres, una mirada a los últimos 20 años. Y, y las estadísticas apuntan que la mayoría de los desastres son producidos por tormentas, el 47% de ellos, y la mayoría de las pérdidas, no de los desastres, las pérdidas económicas productos de esos desastres son debido a las tormentas seguidas por las inundaciones, y en tercer lugar quedaron los terremotos, ¿no? Pues solo un 21%. Pero si hablamos de pérdidas de vidas humanas, la principal causa de muerte con un 58% son los terremotos, ¿no? Y esto es lo que motiva lo que hacemos en la ingeniería estructural y la ingeniería sismo resistente en nuestras profesiones. Bien, y el desastre tiene una cara bastante común. Arriba vemos el deslave de Vargas del año 99, abajo vemos el terremoto de Manabí, Ecuador. Y la cara es muy común, ¿no? Hay pérdida de la infraestructura y podemos decir que los desastres son esa materialización del riesgo, ¿no? Esa punta del iceberg que vemos luego traducida en la falla de la infraestructura, en la crisis financiera, en la inseguridad alimentaria, entre otras cosas, pero que se construye más abajo en un contexto donde hace vida la amenaza, por un lado, la exposición que tenemos a la amenaza como población, la exposición de nuestra infraestructura y cuán vulnerables seamos a esas amenazas. Además, el desastre se impulsa, se potencia por otras variables como el pobre manejo del desarrollo urbano, el incremento de la pobreza, entre otras cosas, ¿no? Bien, ese contexto está determinado por tres variables. La amenaza, por un lado, que podemos definir como la probabilidad de que ocurra un evento o su intensidad en un espacio y tiempo determinado, y que solemos definir de la forma más robusta como una distribución de probabilidad de esa intensidad o esta curva de amenaza que nos indica la probabilidad de ocurrencia de cada nivel de intensidad en ese sitio y en ese tiempo determinado. Y por otro lado, la vulnerabilidad que podemos definir como la probabilidad de sufrir daño, pérdida económica o social condicionada a la intensidad de ese evento. Y podemos representarlo para cada tipo de elemento expuesto, donde el elemento expuesto puede ser un edificio, una represa, un puente, una infraestructura industrial o la propia población, a través de curvas que llamamos curvas de vulnerabilidad o de fragilidad que nos permiten, dada la intensidad de ese evento, que puede ser la aceleración del terreno, puede ser el evento de un huracán, entonces sería la velocidad del viento o una inundación, la profundidad de la inundación, dado esa intensidad del evento, cuáles son las probabilidades de que ese elemento expuesto, esa infraestructura, tenga un daño leve, un daño moderado, un daño severo o un daño completo o colapso. Y la tercera determinante es la exposición. La exposición nos permite saber cuántos elementos expuestos hay, dónde están respecto a la amenaza que la podemos representar, y también, por otro lado, qué es y cómo es cada elemento expuesto. Y si hablamos de estructuras, edificaciones, bueno, qué características tienen esas edificaciones que condicionan su vulnerabilidad estructural, su vulnerabilidad sísmica, si hablamos de la amenaza sísmica. Y eso tiene que ver con el tipo de material, el tipo de estructura, la antigüedad que tenga, las patologías que pueda tener, entre otras cosas, ¿no?
Adicionalmente, la exposición nos permite saber cuánto es el valor expuesto, qué es lo que estamos poniendo en riesgo en términos económicos, en términos sociales, cuántas personas están expuestas dentro de esa infraestructura, entre otras cosas. Finalmente, el riesgo podemos definirlo como una función de esas tres variables o determinantes: la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Y en el enfoque más simple, ese puede ser un indicador, un índice de riesgo que pues, es el producto del índice de amenaza, el índice de exposición y el índice de vulnerabilidad. Pero en un enfoque más robusto, más técnico, el riesgo se puede dimensionar en términos de daño y pérdidas económicas o pérdidas sociales, y representa entonces el riesgo, esa pérdida, que no es otra cosa sino el producto de la probabilidad de que ocurra la intensidad, es decir, la amenaza, el valor expuesto en términos económicos o en términos sociales, y la probabilidad de que ocurra la pérdida condicionada a la intensidad, que no es otra cosa sino la vulnerabilidad. Bien, la amenaza, por un lado, la podemos conocer, la hemos estudiado durante muchos años desde la escala global, como la vemos acá. Acá vemos en el fondo un mapa de amenaza sísmica que tiene tonalidades que van desde rojo a amarillo, pasando por naranja, y rojo indica las zonas de mayor amenaza o mayor probabilidad de ocurrencia de cierta intensidad de un evento, ¿no? Y vemos pues zonas también como California, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela no escapa de esto, Turquía, Japón, varias zonas de China, Nueva Zelanda, pero también vemos acá zonas donde no ocurren terremotos, donde hay bajas probabilidades, como en Brasil, buena parte de Europa o de Estados Unidos, donde, bueno, la ingeniería que se practica en esas zonas no necesariamente es sismorresistente. La amenaza la hemos tenido bien representada a nivel nacional en cada país. El ejemplo de Venezuela lo vemos acá, el mapa de la norma Covenin 2001 que dividía el país en 8 zonas, y acá vemos las zonas de baja amenaza al sur del país, y luego las zonas estas en naranja y rojo, las de mayor amenaza del país, que se correlación lógica, que dan origen a los terremotos. También la podemos ver la amenaza a una escala más local, a nivel de la ciudad. Aquí vemos una ciudad al noreste del país, Cumaná, y la capital, Caracas, que tienen lo que denominamos una caracterización de la amenaza a través de una microzonificación sísmica, que involucra pues un nivel de información geológica, geotécnica y geofísica mayor, ¿no? Que permite caracterizar entonces los efectos de amplificación por sedimentos blandos y profundos, o por amplificación topográfica u otro fenómeno, en el caso como unas zonas de potenciales efectos de licuación del suelo, entre otras cosas. Bien, en la exposición también pues podemos evaluarla o conocerla desde la escala global. Esto es una imagen que nos permite mirar la densidad de edificaciones en el mundo, y vemos como hay una alta densidad. El color azul es de mayor densidad o de mayor cantidad en la India, China, Japón, en ciertas zonas del mundo que tienen alta densidad de población, y por lo tanto hay mayor exposición a las amenazas que existan ahí. En el caso nacional podemos dar como ejemplo este mapa que vemos acá, donde cada puntico, vemos el mapa en el fondo de la amenaza sísmica en ocho zonas, y vemos cada puntico de esto representa un edificio escolar en el país, y aquí podemos relacionar que la mayor cantidad de edificios, el 46% siendo exacto, estaba en las zonas 5, 6, 7, las zonas de mayor amenaza. Sí. Bien, también podemos ver la exposición a una escala más local en la ciudad. Aquí vemos la ciudad de Caracas, donde hemos identificado sectores más o menos homogéneos, donde predominan los edificios, las casas formales, las casas populares o informales, y a través de un muestreo estadístico con inspecciones usando aplicaciones móviles, pudimos captar información
de exposición de esas edificaciones, como la altura, número de pisos, tipo de material, tipo estructural, irregularidades. Y aquí vemos un ejemplo de ello. La estadística nos produce que el 60% de las edificaciones de esta ciudad son de mampostería y son las edificaciones típicas de las zonas populares hechas con predominantemente ladrillos, ¿no? O bloques de arcilla. Y seguidas por un número significativo, 32% de estructuras de pórticos de concreto reforzado, que es la tipología más usada, la tipología formal más usada en nuestra ciudad. Bien, si hablamos de vulnerabilidad, hay que decir que esas son las características, estas son las características que condicionan la vulnerabilidad de cada estructura. El material, el tipo de estructura, y aquí vemos algunos tipos de estructuras, pórticos de concreto, pórticos de acero, que pueden tener perfiles conformados en frío, perfiles tipo I o tipo H en caliente, pórticos de concreto con paredes de relleno, que es lo que más construimos, que tiene por supuesto un comportamiento sísmico diferente a una estructura que no tuviese las paredes, ¿no? Pórticos de acero con diagonales o arrastramientos, sistemas de estructuras de muros de concreto reforzado, estructuras que tienen muros predominantemente en una sola dirección y muy poco o ningún muro en la otra dirección. Esto que se desarrollan con un sistema constructivo que conocemos como tipo túnel, o construcciones de mampostería o pórticos de concreto de baja calidad constructiva típico de las viviendas informales. El año de construcción es una variable que también condiciona la vulnerabilidad de una estructura, y especialmente aquellas que se diseñaron y construyeron siguiendo normas, porque sabemos que las normas antiguas del pasado no eran lo suficientemente rigurosas para dotar de la seguridad sísmica que requieren las construcciones, conforme al conocimiento, al avance de la tecnología que se refleja en las normas actuales. La altura del edificio en comparación a los efectos de sitios que puedan haber de punto de vista de concentración de depósitos de sedimento profundo que puedan generar amplificación del evento sísmico, como lo que ocurrió en Caracas en el año 67 en los Palos Grandes, o en México en el año 85. Eh, También efectos topográficos, ¿no? Decía yo, que son adicionales a los efectos de depósitos de sedimento. También la existencia de irregularidades estructurales en la forma, en planta, en elevación, efectos de columna corta, entre otras cosas. Vemos acá un ejemplo entonces de esas características, y es la que tiene que ver con el año de construcción. En general, los edificios modernos demandan las normativas de concreto reforzado que las columnas estén bien confinadas. Entonces vemos un ejemplo de cómo confinaríamos una columna hoy en día. Y en el pasado, pues nuestras normas no tenían eso muy claro, y podemos encontrar en la mayoría de esos edificios aceros de refuerzo de muy poco diámetro, muy espaciados a cada 20, 25, incluso 30 centímetros, y sin los ganchos de esas ligaduras o refuerzo transversal a 135 grados. Normalmente se colocaban a 90 grados antes. Y bueno, aquí vemos una simulación de esas características, ¿no? De las columnas modernas o dúctiles y la columna de un edificio antiguo en una mesa que simula terremoto a la Universidad de Berkeley. Y vemos cómo la columna antigua, que no tiene confinamiento, pues se tritura el concreto y termina teniendo una falla muy frágil, ¿no? Eso es lo que hemos visto, nos han demostrado los terremotos en muchas partes del mundo, inclusive en el reciente terremoto de Myanmar. Bien, entonces cada estructura, desde el punto de vista ingenieril, podemos definirla técnicamente a partir de una curva de capacidad estructural como esta que vemos acá. Es una curva que nos permite graficar la resistencia cortante en la base versus el desplazamiento lateral en el tope, en el techo del edificio, cuando hay una carga que lo
o cuando hay un movimiento que le impone ese tipo de deformaciones laterales, como en el caso del sismo. Y vemos que pudiéramos definir esa curva para cada tipo estructural, pensar que las estructuras de acero pueden tener un poco más de capacidad de deformación y quizás menos rigidez y resistencia. Estructuras con paredes de relleno tienen más rigidez, quizás más resistencia, pero pudieran verse limitadas en su capacidad de formarse. Estructuras ariostradas pudieran ser más resistentes, más rígidas y también quizás desarrollar, si son bien diseñadas, desarrollar más capacidad de formación, más ductilidad. Los edificios de muros muy rígidos, muy resistentes, pero con limitada capacidad de disipar energía. Los sistemas de muros en una dirección, pero si lo pensamos en la dirección perpendicular a los muros, ese sistema que es muy rígido en la dirección de los muros y muy resistente, perpendicular a los muros termina siendo muy poco rígido, muy poco resistente y con capacidad de formación limitada. Y finalmente las viviendas informales que pueden tener limitaciones en rigidez, resistencia y ductilidad. A partir de una curva de capacidad podemos obtener modelos probabilísticos para representar la vulnerabilidad, en este caso con curvas de fragilidad para representar el daño físico, y es aquellas que ya decíamos nos permiten conocer la probabilidad que ocurra cada nivel de daño leve, moderado, severo o complejo. También podemos, en consecuencia de las curvas de fragilidad, desarrollar modelos probabilísticos que permitan definir la pérdida económica eh, a través de una curva de vulnerabilidad como esta y nos permite conocer, dada la intensidad de cada evento sísmico, cuál puede ser la pérdida esperada en términos de económicos a través de, el costo de reposición. En este caso, este ejemplo, hay un 80% del costo de reponerla, de pagarla nuevamente. Es decir, el daño fue extensivo y, por supuesto, la pérdida económica es muy alta. También, de punto de vista social, podemos tener un modelo de vulnerabilidad que nos indique cuál es el porcentaje estimado de víctimas esperadas dentro de esa edificación. Y esto se basa en estadísticas que se han recopilado de muchos sismos del pasado, pero también un modelo de vulnerabilidad para definir la pérdida de funcionalidad, de operatividad del edificio. Y este modelo nos permite, dada la intensidad del evento, conocer la cantidad de días de inactividad o días de recuperación que se requieren para retomar, y eso está conectado con la pérdida indirecta, la pérdida de funcionalidad. Si el edificio tiene una actividad económica, durante esos días pierde el ingreso de esa actividad económica, pero si el edificio presta una función vital, es un hospital, es una instalación de bomberos, pierde su operatividad, su funcionalidad durante ese periodo, ¿no? Bien, el riesgo entonces lo definimos probabilísticamente de esta manera, y una de las métricas más utilizadas para el riesgo es la pérdida anual promedio, eh, que pues nos permite, por un lado, utilizar la amenaza a través de un modelo de Poisson, un modelo probabilístico como este, eh, y por otro lado, la pérdida media esperada a través de un modelo de vulnerabilidad con una función log normal como esta que vemos acá. Y dado el valor expuesto en términos económicos, podemos, o en términos sociales también, dimensionar esto, obtener en primera instancia, al combinar la curva de amenaza y la curva de vulnerabilidad, una curva de excedencia de pérdida como esta que vemos, en la cual podemos obtener pérdidas para distintos periodos de retorno, pero el integral de toda esta curva de excedencia de pérdida, o el área bajo esa curva, pues nos representa la pérdida anual esperada, ¿no? Esa pérdida anual esperada nos permite o tiene muchas utilidades, ¿no? El caso del mundo del seguro patrimonial, del seguro de la infraestructura, permite dimensionar la prima pura de ese seguro, ¿no? ¿Cuánto es lo que deberíamos acumular, guardar, pagar anualmente para reponer las pérdidas económicas que causarían terremotos en el futuro?
Bien, eso lo podemos ejemplificar acá en el caso de Caracas. Vemos al fondo el mapa de la microzonificación y si asumimos una tipología estructural de un edificio de pórticos de concreto antiguo de 8 pisos, ubicado uno en esta zona en morado y otro acá en esta zona en Plaza Venezuela, en morado en Altamira, pues ese mismo edificio con las mismas características estructurales puede tener una pérdida económica muy pequeña de 0,02% acá en esta zona y unas mm, casi 15 veces mayores en la otra región, simplemente por los efectos de amplificación dinámica que hay en esta zona, de amplificación del Profe, centro. Si hablamos hay de la una pérdida, consulta en el chat me- ajá, de déjame cerrar Akram. esto. Si hablamos de Ah, adelante, adelante. la pérdida media, la pérdida media sería bastante baja del 3% para un sismo como el sismo de diseño de 475 años, mientras que en este otro sitio la pérdida ya alcanzaría un 26%. Ajá. Adelante. ¿Cuál es Hay la una pregunta? pregunta de Akram. En la nueva norma sismo resistente venezolana se observa refinamientos en los parámetros que en el pasado no los había. ¿No será que estamos exagerando al considerar esos refinamientos? ¿Refinamientos en los parámetros de qué? En la nueva Déjame norma ubicarlo sismo aquí. resistente se observa refinamientos en los parámetros que en el pasado no los había, pero no dice qué parámetros. Sí, bueno, vamos a entrar aquí en la filosofía actual del modelo. Yo creo que te voy a responder con lo que vamos a mostrar ahorita, ¿no? Y refinamientos en los parámetros. Sí, bueno, en general me imagino refiere a todos los parámetros. Pero bueno, aquí en este ítem que vamos a comenzar de filosofía actual de diseño sismo resistente, vamos a mirar un poco esos parámetros y vamos a responder la pregunta. Bien, en general, desde las normas ISO, como esta que vemos que tiene bases de diseño sísmico, ISO 3010, el Eurocódigo 8, el ASC 7 de los Estados Unidos, el Código Modelo Sísmico, que son normativas de referencia internacional, el Código Modelo Sísmico para Latinoamérica y el Caribe, así como en casi todas las normas nacionales. Aquí vemos la norma NSH 433 y su decreto DS60 del 2011 de Chile, la norma de Ciudad de México 2017, la norma venezolana 17 COVENI 1756-1 del 2019, la norma de Costa Rica oficial de 2010 y modificada 2014, el reglamento de República Dominicana del 2011, la norma NSR 10 de Colombia, la norma E030 de Perú, el NEC 2015 de Ecuador, la norma de Panamá de 2014 y la norma argentina CIRSOC, IMPRES-CIRSO 2013. En todas ellas vamos a encontrar las mismas bases filosóficas de diseño sismo resistente y las voy a ejemplificar basándonos en la norma venezolana. Eh, la norma venezolana en esta reestructuración que dio un salto importante desde el año 2001 y que comenzamos a actualizar en el 2014 hasta el 2017 que se hizo la consulta pública y finalmente aparece como 2019 publicada, pero finalmente salió en el 2021. Dimos un salto importante, fueron casi 20 años de espera de desarrollo del conocimiento de la tecnología en el mundo y encontramos aspectos novedosos como la disposición de varios grados de sismo para aplicación de diversas verificaciones. Ya no hay un solo sismo de diseño, también tenemos un sismo frecuente y una definición de sismo extremo. Y eso apunta a lo que ha caminado en los últimos 20 años el mundo en términos de el diseño sismo resistente, que nació con esa iniciativa del diseño basado en desempeño de la estructura, en el desempeño sísmico, y que define que debiéramos tener filosóficamente un comportamiento, una respuesta de las estructuras
ante sismos frecuentes, terremotos frecuentes que permitan que ellas se mantengan totalmente operacionales y que puedan tener una inmediata reocupación que ante un sismo como este que llamamos sismo de diseño, la estructura sufra daños, algo que la sociedad aún no lo entiende muy bien. ¿Por qué si mi edificio es nuevo, cumple la norma, va a sufrir daño? Bueno, porque es ese equilibrio mágico que esconde nuestra filosofía actual de diseño, que es hacer un edificio económicamente viable, entre comillas, de construir corriendo ciertos riesgos, y esos ciertos riesgos son daños, daños que ocurrirán para el sismo de diseño y que causarán pérdidas económicas para poder reparar esos daños, ¿no? Y también pérdidas de funcionalidad en algunos casos de algunos edificios que no vamos a poder reocupar inmediatamente, ¿no? Y esa filosofía de evaluación del desempeño, cómo se desempeña el edificio, busca o intenta que para sismos más extremos, más extraños o más raros, como dice acá, el edificio no colapse, no se caiga y no se pierda las vidas de las personas que lo ocupan, ¿no? Que las personas puedan mantenerse a salvo. Entonces, acá está escrito de esta forma en nuestra norma. La filosofía es limitar el daño estructural y el daño no estructural, manteniéndolo de naturaleza reparable, es decir, se va a dañar durante el sismo de diseño, mantener la integridad y la estabilidad global ante la acción del sismo extremo, evitar que colapsen y que haya pérdida de vida, y mantener la operación o la funcionalidad durante el sismo frecuente en un sismo de menor severidad que el sismo de diseño. Eso lo vamos a encontrar en todas esas normativas, en algunos casos escritos simplemente de forma declarativa, en algunos casos con un poco más de desarrollo o un poco más de herramientas y criterios que nos permitan garantizar eso. Y eso, pues, es lo que vamos a discutir un poco. En nuestra norma, adicionalmente, en Venezuela, pudimos dar un paso adelante en la definición de la amenaza sísmica en roca, que ahora en vez de ser un solo parámetro, PGA o aceleración del terreno, se basa en tres parámetros, como ha sido la tendencia internacional. Aceleración para periodo cero, A sub cero, PGA, aceleración para un segundo, aceleración espectral, y un periodo característico de la forma espectral propia de cada lugar, ¿no? Ampliación y refinamiento de la caracterización de los sitios, de cómo definimos cada lugar geotécnicamente. Y pasamos de 3 o 4 clases, S1, S2, S3 y S4, a una clasificación que internacionalmente se está adoptando, que va de la A a la F, para definir los tipos de suelo, tipos de sitio, de perfil geológico o técnico de cada lugar. Incorporación de nuevos materiales, incluyendo mampostería, madera y otros parámetros que nos permiten hacer un diseño para esos tipos de estructuras que no estaban totalmente definidas en la norma anterior, y adición de factores de desempeño estructural como el factor de redundancia, de irregularidad y de sobreresistencia. Bien, esto es lo que está planteado en el contexto internacional desde no desde ahorita, desde hace bastante rato, en esos niveles de desempeño estructural normalizado, mantener operacional la estructura con inmediata ocupación para sismos frecuentes, salvaguardar la vida para sismos de diseño y evitar o prevenir el colapso para sismos más extremos. Es la relación que tienen con los daños y las pérdidas económicas y sociales, esos niveles de operación que veíamos en este mismo gráfico. Eso lo vemos acá en este documento que hizo análisis de normativa de toda Latinoamérica, y cómo, bueno, a medida que admitimos más informaciones laterales, por supuesto, eso tiene conexión con los daños, y vemos que en este documento publicado por la CAF y de la profesora Fuente, el profesor Graces y el profesor Genatio, nos indican que en la mayoría
de esas normas se emplea esta filosofía y el objetivo eh, se describe de manera cualitativa y general en términos de, bueno, lo que acabamos de ver, la funcionalidad, operacionalidad total, seguridad de la vida y evitar el colapso para distintos sismos que pueden tener periodos de retorno diferentes en cada norma, pero que en su mayoría van en este rango. Esa declaración de estos objetivos en la mayoría no tienen elementos cualitativos o cuantitativos para garantizarla, ¿no? Y es lo que vamos a ver más adelante. En general, el desempeño hay que evaluarlo con una filosofía que involucre el comportamiento lineal y no lineal de las estructuras. Aquí vemos un ejemplo de, bueno, sometemos a un sismo un edificio, vemos que el edificio tiene la capacidad de resistir, de tener un portante basal resistente, pero también ese movimiento de la base, esa aceleración en la base induce un desplazamiento y una deformación de la estructura. Y ese desplazamiento y esa deformación lo podemos conectar con niveles de daño o niveles de desempeño, como lo hemos estado mirando. Y eso tiene una relación con la estabilidad, la rigidez. Esta pendiente inicial tiene relación con la rigidez, esta pendiente secundaria tiene relación con la pérdida o la degradación de esa rigidez producto del daño. Luego la resistencia en términos del cortante basal y la ductilidad como esa capacidad de deformarse inelásticamente para disipar energía. Y eso lo vemos entonces en estos distintos gráficos. Un edificio puede ser más o menos rígido, más o menos resistente o más o menos dúctil de acuerdo a sus características estructurales, a sus consideraciones de diseño. En general, nosotros utilizamos para el diseño métodos mm, que simplifican el problema, métodos lineales. En el pasado, pues usábamos métodos estáticos. Hoy en día, que en algunos casos todavía se siguen usando, hoy en día los software, los programas nos permiten utilizar al menos un método de análisis dinámico espectral que bueno, en general ha sido el método adoptado, generalizado para el diseño de nuevas edificaciones y que representa al comportamiento estructural mediante esta línea recta de comportamiento lineal y elástico, pero sabemos que la estructura realmente va a ir por aquí, en algún punto va a comenzar a dañarse, va a tener un comportamiento inelástico y eso lo hemos simplificado de una manera enorme en reducir las fuerzas por un factor de reducción de respuesta y luego amplificar los desplazamientos que obtenemos con un factor de amplificación de desplazamiento. Pero bueno, ese es el método que más usamos hasta ahora. Sin embargo, bueno, el contexto internacional nos empuja y algunas normativas ya nos exigen que utilicemos métodos de análisis estáticos o dinámicos no lineales para representar de una manera más adecuada esto. Y la tecnología ha caminado de la mano a ello y nos llama a que podamos usar esto. En algunos casos nos lo exigen para edificios especiales, como por ejemplo lo que vemos acá, edificios muy altos. Vemos la normativa de California para edificaciones altas o edificios que tengan tecnología de disipación de energía, aisladores sísmicos o edificios de gran importancia o gran repetitividad, ¿no? En el caso de este documento de California para el diseño de edificaciones altas, bueno, hay una propuesta novedosa, alternativa de diseño y es que se pide que se hagan análisis no lineales, pero se mantienen los análisis dinámicos espectrales, pero en vez de ser para un sismo de diseño de unos 500 años de periodo de retorno, se exige que se haga para el sismo frecuente, donde deberíamos garantizar que el edificio sí esté en un comportamiento lineal elástico. Entonces el método de análisis espectral lineal y elástico pues está prediciendo una respuesta estructural de manera adecuada sin necesidad de usar un factor R, ¿no? Entonces, esta propuesta implica eso, desaparecer el uso del factor de reducción de respuesta, mantenemos los análisis elásticos
para un sismo más frecuente y hacemos un análisis no lineal, dinámico, no lineal o inelástico para el sismo extremo para verificar que los edificios no alcancen el colapso. Bien, en el mundo se ha estado discutiendo si esto que hacemos está bien y por qué se está discutiendo. Bueno, los terremotos que ocurren han estado afectando edificios antiguos y vulnerables, en algunos casos los han llevado al colapso, pero también han estado afectando edificios modernos, y eso lo hemos visto en terremotos como el de México 2017, Ecuador 2016, un poco más acá Turquía 2022, y recientemente seguramente lo vamos a ver, o lo hemos visto ahorita, como el caso del edificio del terremoto de Myanmar, ¿no? El edificio este moderno. Bien, aquí vemos algunos artículos donde se han estado planteando, discutiendo estos temas. ¿Pueden los códigos de diseño estructural detener el vicio recurrente de los desastres? El código, la normativa, esto es la discusión y acá se nombra la resiliencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos esta imagen del riesgo, amenaza, inventario, exposición, vulnerabilidad, evaluación del riesgo, ¿es aceptable o inaceptable el riesgo? ¿Cuál es el objetivo de la resiliencia a desastre y cómo podemos detenerlo en ese ciclo que no se detiene? La gente puede estar hoy comprando un departamento, un apartamento diseñado y construido con la norma actual y si, bueno, el dado que lanzamos al aire cae en el sismo de 400, 500 años, ese edificio sufrirá daños y la población no lo está entendiendo. No se lo hemos explicado muy bien nosotros los técnicos ni a los tomadores de decisiones públicos, privados, inversionistas, ni mucho menos a la población en general, ¿no? Y yo creo que esto es parte de la responsabilidad profesional que exige estos tiempos que demandan transparencia, donde vemos, bueno, en las redes sociales se develan los secretos del mundo. Bueno, tenemos nosotros, los ingenieros, el papel de develar lo que es la filosofía de diseño. Y eso implica eh, que cuando ocurran estos terremotos, esos edificios se van a dañar. Bien, aquí vemos algunos otros artículos, la búsqueda de la resiliencia, la práctica chilena de diseño sísmico con estructuras de concreto reforzado. No, yo creo que todos los técnicos sabemos que los edificios chilenos tienen muchos muros. Acá está la primera línea de la ingeniería chilena en este artículo, en la revista de más prestigio del mundo en nuestra área, Spectra. Y bueno, la práctica chilena llegó a esa lógica bueno, porque están expuestos a los mayores terremotos del planeta y han logrado sistematizar muy bien la información de sus edificios, ¿no? Y aquí vemos parte de ello. Ellos generaron unos indicadores que le permiten relacionar parámetros de rigidez, de resistencia de cada edificio diseñado y clasificaron cómo fueron deformados, que podemos decirlo, afectados, edificios flexibles, medianamente flexibles o edificios muy rígidos luego de los eventos sísmicos, ¿no? Y cómo se mantuvieron algunos totalmente operacionales, algunos operacionales o algunos simplemente eh, salvaron la vida de las personas. Y bueno, esto es lo que condujo a los chilenos a concluir que su práctica de hacer muchos muros, muchos edificios rígidos, pues es muy sana para mantener edificios con más probabilidades de que queden operativos, funcionales luego de un sismo. Y por eso ellos dicen, bueno, con nuestra práctica formal y tradicional, sin meter ningún tipo de tecnología de aislación sísmica, disipación, podemos lograr edificios más resilientes. Eh, bien, esto en los Estados Unidos también se ha discutido mucho. Kay Porter, que es pues, uno de los desarrolladores de estas lógicas, eh, publica acá mismo en Spectra el mismo año, podemos construir mejor.
el caso de la resiliencia sísmica, el diseño sísmico resiliente en Estados Unidos, ¿no? Y discute esto desde una óptica multiamenaza, pero con especial énfasis en los terremotos, concluyendo que sí lo podemos hacer mejor, ¿no? Sí lo podemos hacer mejor, además que la sociedad nos está demandando. Entonces, antes de continuar a eso, voy a la pregunta que estaba por ahí en el aire. Y bueno, yo creo que sí, no es nuestra norma venezolana la que ha refinado los parámetros, es el contexto técnico internacional que ha buscado mejorar nuestros modelos de representación de las estructuras. En el pasado hacíamos cosas bastante aproximadas, se diseñaban estructuras con métodos muy simplificados, con modelos muy simples, y hoy el desarrollo de la tecnología, de la ciencia, de la tecnología en nuestra área nos permite acercarnos cada día más con modelos más sofisticados, modelos basados en elementos finitos, en comportamientos no lineales, entre otras cosas. Entonces, quizás que nuestras fórmulas de representación de un espectro o los parámetros que involucramos aumenten dos o tres. Bueno, yo creo que no representa mucho esfuerzo respecto a lo que hacemos detrás de cámara con nuestros nuevos y novedosos modelos matemáticos de los edificios. Entonces, eso no es una tendencia o no una propuesta local, es una tendencia internacional que sigue evolucionando y que vamos a ver en los siguientes años cambios mucho más drásticos en esos parámetros, en la ruta o en ese camino hacia la resiliencia sísmica. Y esos parámetros los voy a mostrar acá. Y tienen que ver con lo que fuimos mostrando desde el inicio, con los enfoques probabilísticos en el diseño sismorresistente. Y bueno, ahí nos tocará decidir si acompañamos esas nuevas tendencias o nos quedamos en lo tradicional y sucumbimos en el intento. Bien, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia existe como concepto hace muchos años, tiene una definición oficial de la Real Academia como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador, personas resilientes, más o menos resilientes, pero también un concepto muy viejo que es la capacidad de un material, mecanismo o sistema de recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación. Y es esto que vemos acá, pues los materiales, si tomamos un par de probetas o muestras de un material y la ensayamos a tracción, vamos a tener una curva de esfuerzo de formación como esta. Y acá vemos que el área bajo la curva, en esa zona elástica, es la medida conceptual de resiliencia que se tenía desde el área de materiales, ¿no? Hoy en día hay un concepto muy sólido oficializado por la Asamblea General de la ONU en el 2016 de la resiliencia a desastre, como la capacidad que tiene un sistema, una comunidad o una sociedad, y yo incluiría una infraestructura, una estructura, una construcción, expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse de sus efectos de una manera oportuna y eficiente. Y ese concepto, pues, lo hemos visto muy bien desarrollado para ciudades resilientes, y vemos acá esta propuesta conceptual, que son las características de una ciudad resiliente, reflectiva, innovadora, robusta. Robusta tiene que ver con esa resistencia, flexible, preparada, inclusiva, integrada. Y lo vemos de una óptica que podemos entender mejor los ingenieros con esta propuesta del CAOC 2019, donde la resiliencia es medida a través de este triángulo, y este triángulo nos da aquí la funcionalidad de las operaciones de una estructura, de una comunidad, si hablamos de resiliencia comunitaria, versus el tiempo. Y esta es la operación normal hasta que ocurre ese evento. En este caso pudiera ser un sismo. Ese evento nos lleva a perder por recuperarnos de ella. Ese área de este triángulo de resiliencia es la medida de cuán resiliente es una ciudad respecto a otra.
y puede ese triángulo eh, tener un mayor área si no logramos recuperar la resiliencia, si fallamos en la resiliencia comunitaria, o pudiera tener menos área si logramos reconstruir mejor, reconstruir mejor. Eh, Eso del mundo de las ciudades resilientes, el contexto de país, se ha definido muy bien. Aquí vemos nuevamente este documento de un indicador de resiliencia de esta desastre a escala global, ¿no? Cómo hoy, a partir de una evaluación de riesgo, podemos eh, terminar esto en un indicador de resiliencia de nuestras ciudades, este índice Gini, un índice de resiliencia que involucra muchos parámetros que no vamos a mirar con precisión, pero bueno, en fin, hay una búsqueda de un consenso de esos conceptos de resiliencia por el ámbito de la reducción de riesgo, de la adaptación al cambio climático y de la agenda urbana. Y eso lo vemos eh, a nivel de países, de ciudades resilientes, en los objetivos de desarrollo sostenible que nos hablan de construir infraestructura resiliente o lograr ciudades y asentamientos humanos seguros, resilientes y sostenibles. Eso en los años cercanos ha ido permeando del mundo de la gestión de riesgo hacia el mundo de la ingeniería civil estructural. Y pues ha marcado ese camino en nuestra área de una condición de riesgo estructural que hemos estado estudiando, donde está condicionado por la amenaza, la exposición, la vulnerabilidad estructural. Tenemos edificaciones antiguas vulnerables, edificaciones informales vulnerables, con muchas patologías estructurales y donde en ese escenario, cuando ocurra un evento, será inevitable que hayan daños y pérdidas económicas y sociales. Hemos dado un paso hacia lo que denominamos la seguridad estructural, que es la aplicación de las nuevas normas, bien sea para hacer nuevos edificios, nuevas estructuras, o para rehabilitar o reforzar estructuras existentes, y donde buscamos llegar a un equilibrio en la confiabilidad estructural, ese equilibrio que decía entre lo que económicamente es viable, factible de invertir para una nueva construcción o para rehabilitar una construcción existente y haciendo mantenimiento, entre otras cosas. Y su objetivo es minimizar los daños, no evitarlos, minimizarlos y las pérdidas económicas. Y esto que nos estamos enfrentando en los últimos años, que es el reto de dar un paso más adelante hacia de la seguridad estructural, hacia la resiliencia estructural, implicando entonces concebir otros o controlar otros aspectos, ¿no? Para lograr anticipar, que las estructuras puedan anticiparse o pensarse desde antes para esto, resistir, absorber, estructuras que puedan adaptarse luego del evento, transformarse y recuperarse rápidamente de un evento sísmico o de otra naturaleza. Entonces el objetivo no es solo minimizar los daños y las pérdidas, es también garantizar la continuidad de uso en algunos casos o la ocupación en menor tiempo, ¿no? Y eso lo hemos estado viendo. Aquí hay esta propuesta conceptual de resiliencia que integralmente o holísticamente la dividen en la parte física, social, institucional, fiscal. Hoy escuchamos hablar de empresas resilientes, instituciones resilientes. Y bueno, la parte física, que es la que nos interesa a los ingenieros, se trata de acciones y medidas para que la infraestructura de viviendas, escuelas, hospitales, carreteras, puentes sean menos vulnerables y eh, a las distintas perturbaciones y esté orientada en el contexto de... Ha ido aterrizando nuestra área en propuestas muy concretas como este documento del PIR, segunda generación del diseño sísmico basado en desempeño, donde no solamente ahora es aquellos objetivos filosóficos de inmediata ocupación para sismos frecuentes, eh, para sismos de diseño, daño controlado y evitar el colapso para el sismo extremo, sino que ahora comienza
a mostrarnos curvas de fragilidad para determinar pérdidas, daños y pérdidas de las estructuras, ¿no? Basado, por supuesto, en análisis dinámicos no lineales o estáticos no lineales, como vemos acá. Esa siguiente generación, pues, está desarrollada en varias propuestas, varios documentos. Aquí vemos el FIMA 445, donde por un lado nos dice, bueno, hay que analizar la amenaza probabilísticamente, hacer análisis estructural de una manera más avanzada, hacer un análisis de daño y un análisis de pérdida y controlar ahora no solamente los requisitos de rigidez, derivas, o requisitos de resistencia, demanda, capacidad de los elementos, sino también controlar ahora límites de pérdida económica, límites de pérdidas sociales, entre otras cosas. Eso lo comenzamos a ver a medida que fue pasando el tiempo, que vemos el FEMA P58, instrumenta esto de una mejor manera y nos muestra ese mismo gráfico que habíamos visto antes, que venía de la primera generación o viene de la primera generación del diseño basado en desempeño. Ahora, en vez de asociar el desempeño a solamente una deriva lateral para cada sismo, el desempeño ahora está asociado al porcentaje del costo de reemplazo o costo de reposición, la pérdida económica, cómo debemos limitar que nuestro diseño para que tenga ese desempeño ahora se limite con términos de pérdida, pérdidas de vidas y pérdidas de tiempo o tiempo de recuperación en días, ¿no? Hay nuevos parámetros. En general, esa segunda generación también se puede aplicar para rehabilitación o comparación de soluciones estructurales de mismos edificios. Por ejemplo, esto vemos pórticos y pudiéramos calcular los beneficios estructural y costos de inversión. Probablemente hayan costos diferentes. Este gráfico de PEMA P58 ilustra bastante bien ese camino. Vemos estructuras antiguas que requirieron cierta inversión inicial, probablemente mucho menor a la inversión inicial de hacer un edificio hoy. eh, Tradicionalmente, aquí vemos la comparación de esta bolsita, pero que la filosofía de diseño que tuvieron en esa época, con esa norma antigua, conduce a pérdidas sociales, pérdidas económicas importantes o costos de reparación importantes, pérdidas de funcionabilidad o tiempos de reocupación muy altos respecto a un edificio hecho hoy o un edificio. El llamado de esa búsqueda de resiliencia, entonces apunta a que salgamos de ese estatus de edificio antiguo en riesgo, pasemos por un edificio seguro como el que diseñamos con la actual filosofía, pero avancemos a un edificio resiliente, bien sea cambiando nuestra estrategia como lo hicieron los chilenos, agregando más muros, más rigidez, más resistencia, o utilizando tecnología, como vemos acá, aisladores sísmicos o disipadores de energía que requieren una inversión inicial más alta. Vemos acá que se agregaron unas monedas adicionales, pero que garantizan un costo de reparación, una pérdida menor, una pérdida, evita la pérdida de vidas humanas y reduce eh, los tiempos de recuperación, ¿no? O garantizan una continuidad de operación, como el caso de la edificación antigua. Pasamos a la seguridad y vamos buscando hacia allá, hacia la resiliencia. Esto hoy está planteado en muchas de nuestras normas, las que se han actualizado más recientemente, para edificios esenciales, edificios críticos como grandes hospitales, instalaciones, pudieran ser industriales que comprometan la seguridad del contexto o además de esto está planteado y debemos plantearlo para que
el promotor, el propietario, el tomador de decisiones se involucre en esa decisión de si desea invertir más hoy y perder menos en el futuro, y garantizar la continuidad de operación en su construcción, en su edificación, en su empresa, en lo que funcione dentro de esa edificación. Bien, eso se ha implementado para edificios en marcos metodológicos como este, el REDI, que busca edificios más resilientes, minimizando, planteando una especie de certificación de resiliencia o línea base. Aquí vemos plata que controle las pérdidas económicas por debajo del 10%, pérdida de los ocupantes, la funcionalidad por debajo de 6 meses, la pérdida de funcionalidad, o una etiqueta o una certificación oro que reduzca los tiempos de recuperación a un mes, reduzca las pérdidas a un 5%, o la Platinum, que reduzca los tiempos de reocupación a solo 72 horas y las pérdidas por debajo de 2,5%. Entonces, para ello, siempre vamos a mantener los parámetros clásicos de control de los edificios. Solamente debemos llevar, escalar esto de donde lo tenemos hoy a un contexto probabilístico que permita medir pérdidas económicas, tiempos de recuperación, entre otras cosas. Y este documento plantea ese tipo de curvas de recuperación. Aquí vemos otros documentos para estructuras, resiliencia de estructuras críticas, y otras propuestas más recientes donde, bueno, se analiza la amenaza de forma espectral o probabilística, se hacen análisis no lineales, se desarrollan curvas de fragilidad, curvas de vulnerabilidad, curvas de funcionalidad y finalmente unas curvas de resiliencia para unos indicadores de resiliencia. En eso está entonces avanzando el mundo, creciendo el interés en la resiliencia, tanto desde el punto de vista de la resiliencia urbana de las ciudades como de las edificaciones, construcciones. Es decir, que los desastres no son naturales, son producto de ese contexto de riesgo donde hacen vida esas variables. La seguridad estructural de las edificaciones depende del riesgo que corren. Entonces debemos, creo yo, en nuestra práctica de ingeniería estructural, conocer mejor el riesgo que estamos manejando nuestros diseños, nuestras propuestas, y ese riesgo está determinado por la amenaza que hay en el sitio, cuán expuesto estamos y la vulnerabilidad estructural que tenemos. Las normas actuales para construcciones sismorresistentes promueven la seguridad estructural bajo una filosofía aún muy declarativa de desempeño sísmico, esperado para el sismo frecuente, el sismo de diseño y el sismo extremo, que implica aceptar ciertos daños. En algunas otras normativas, como el caso venezolano, ya comienzan a haber parámetros concretos con que controlar esos niveles, pero aún falta mucho para que lleguemos a ese camino hacia la resiliencia, ¿no? Existe un reciente interés en el diseño basado en resiliencia a desastres para edificaciones, pero en el suelo de la investigación, ¿no? Del consenso. El diseño sismo resistente busca un consenso, balance entre el beneficio y el costo de una construcción factible y la seguridad mínima o riesgo que asumimos. Pero la tendencia futura es a enfoques que garantice una mayor resiliencia en su construcción. Y esto, en su nuevo entendimiento de esto que planteaba, si hemos construido, pagado una edificación diseñada cumpliendo y construida cumpliendo con la norma actual, ¿por qué debo hoy pagar un alto costo por su reparación, reposición y además perder la funcionalidad de mi estructura por muchos meses durante ese proceso de reparación? ¿Por qué? No lo entendemos y eso era nuevo. De hecho, no lo entiende la sociedad, tampoco lo va a entender un abogado, un juez, en el momento de que exista una demanda contra los ingenieros que diseñamos esto. Entonces yo creo que es necesario que lo socialicemos muy bien, pero que también nos pensemos muy bien si es necesario involucrar al cliente en esta toma de decisiones de invertir un poco más hoy y garantizar una mayor resiliencia
al futuro. Bueno, los invito a seguir las redes sociales de el Centro de Ingeniería Sísmica que estoy coordinando de hace pocos meses para acá en el IGME, en la UCB, la Facultad de Ingeniería de la UCB, y las redes de estructuras resilientes, donde tenemos contenido, entre ellos el del Diplomado Internacional de Estructuras Sismoresistentes, del cual Fernando les puede comentar un poco más adelante. Muchas gracias. Profe, tenemos una pregunta de Jairo que nos escribe desde Puerto La Cruz. Bueno, leo el mensaje. Buenas tardes, saludos cordiales. ¿Qué opina acerca de incorporar el desempeño sísmico de las edificaciones en el proceso de compra, venta o alquiler? Agradecido de antemano. Estoy buscando la pregunta aquí porque me perdí en tu lectura. Jairo, Sí, veo aquí abajo, ¿qué opina acerca de incorporar el desempeño sísmico? Esa es la pregunta. esa es, profe. De las edificaciones en el proceso de compra, venta o alquiler. Bueno, creo que esa es la transparencia que demanda la sociedad, ¿no? En muchos países es accesible la información del riesgo de las infraestructuras. En un mapa podemos tocar ahí, vemos, bueno, este edificio tiene una pérdida probable de tanto. En muchos países ocurre. Nosotros mismos participamos en una evaluación de riesgo en la ciudad de Miami Beach, en Miami, en la ciudad de Miami y en la isla de Miami Beach, donde uno da clic ahí a cada edificio y ve cuál es el riesgo por inundación, por vientos huracanados. Ahí no hay terremotos importantes. Pero bueno, trabajamos en esa otra área. Y eso lo intentamos acá en Caracas. Hubo en algún momento, en alguna gestión de la alcaldía de Chacao, un mapa de todo el municipio de Chacao al cual le podíamos dar clic y saber las probabilidades de pérdida que había luego de un sismo como el del año 67 o como el de 1812, pero eso duró poco. Porque, bueno, sabemos que eso tiene incidencia en el costo de venta, alquiler del inmueble, pero es transparencia pura, ¿no? Transparencia pura. La sociedad demanda esto y eso tiene que estar por encima del negocio. Ahí tenemos que hacer énfasis en que lo logremos, ¿no? Creo yo. Entonces, eso es un problema que nadie quiere conocer. Lo mismo pasa con el mapa de riesgo de una ciudad, donde sabemos que van a haber zonas o sectores informales, populares, que van a concentrar grandes daños y pérdidas, y a lo mejor los que tienen la responsabilidad de resolverlo no lo quieren saber, no lo quieren ver y mucho menos socializar. Pero bueno, es parte de lo que yo creo que sí, sí hay que ir a ese punto, ¿no? A ese punto. Yo creo que llevándolo al aspecto más pequeño, hay que incluir con un lenguaje sencillo, comunicar, transmitir a nuestros potenciales clientes que involucra nuestro diseño, las decisiones que tomamos, que toma el cliente cuando desea, bueno, no, hagamos con este material o con el otro, con estas cosas que tenemos disponibles. Bueno, cada decisión de esa, bien sea promovida por el propietario o desarrollada por nosotros los ingenieros, tiene una incidencia en el riesgo que asumimos, mayor o menor. Entonces, creo que hay que involucrarlo y motivar a que, bueno, veamos el problema desde un contexto más integral, más temporal y menos desde la óptica más sesgada, que es la inicial solamente. Yo Hay veo otras preguntas de Akram. Sí, sí, modificó algunas preguntas acá. La voy a leer. En un análisis estructural utilizando análisis dinámica espectral para los horizontales X y para el sismo vertical Z estáticamente para periodo 10 de modo de vibración, las participaciones de las masas para los sismos horizontales alcanzaron el 99%, mientras que para el sismo vertical apenas llegó al 68%. ¿Hasta cuánto el porcentaje de participación de las masas para el sismo vertical es aceptable? Y tendré que darle más periodo o suficiente
para que los sismos verticales hayan cumplido más del 90. Si la puedes leer otra vez, profe, fue todo un ejercicio. Es súper Sí, bíblico. no, no, bueno, Resulta en eso. general lo entiendo globalmente, la pregunta es la de Jesús, la que leíste. Jesús. Bueno, todos tienen que estar por encima de 90, lo que hay que agregar más modos. Claro, también verificar que el modelo esté coherentemente deformándose en cada modo, ¿no? Nosotros hemos hecho análisis o modelos que pasan de 100 modos para captar la respuesta, el 90% de la masa participativa vertical, ¿no? Sí, pero voy un poquito más atrás. Vi algo que dice, existen regiones en Venezuela donde no se tiene precisión de la profundidad del basamento rocoso. Y correcto, en general la mayoría de los sitios no lo sabemos. ¿Cómo lo podemos saber? Lo podemos saber con estudios geofísicos que estamos promoviendo en la nueva norma venezolana, pero que en el mundo se está utilizando muchísimo. En Chile es ya una práctica común hacer, además de la geotecnia, del SPT, de las perforaciones, hacer una geofísica que nos permita tener un poco más de información en profundidad, dónde está la profundidad del basamento y caracterizar alternativamente la rigidez de los estratos o la rigidez promedio BS30 que pide la norma. ¿Hay alguna otra consulta? Ah, le agradece Jesús Fermín. Yo quería preguntarle, profe, una pregunta personal mía, desde mi curiosidad. ¿Qué tan latente es la amenaza sísmica para estos años que quedan? ¿Qué tan presente hay que tenerlo considerando, bueno, el último terremoto de magnitudes considerables? ¿Qué tan latente está o la probabilidad de que ocurra un evento de este tipo en los próximos años o décadas? Bueno, esa es una pregunta que todo el mundo quiere saber. Eh, Sí, yo te voy a responder desde el profesor José Grace, que es una eminencia venezolana en el mundo de los terremotos. Y el profesor José Grace, por ahí en un documental que hizo para Fundisi, decía, bueno, ocurrió el terremoto del 67, que es el que nos queda ahí en nuestra memoria, acá en Caracas por lo menos. Y ese terremoto tiene una cierta recurrencia. Ocurrió un terremoto en 1900, fueron 67 años, ¿no? Y atrás también había unos terremotos. Entonces él decía, bueno, hay una incertidumbre, súmale al 67, 67 más o algo así, y vamos a caer por aquí en estos años que estamos viviendo, ¿no? Entonces, a medida que pasa el tiempo y no ocurren los terremotos, la probabilidad aumenta de que va a ocurrir. Puede ser un terremoto moderado, porque el terremoto del año 67 fue moderado, relativamente pequeño si lo comparamos con el de 1812. Y, pero estoy seguro que va a ser un terremoto que nos va a impactar muy fuertemente, ¿no? No solo tenemos un gran stock de construcciones, estoy hablando especialmente de Caracas, porque la pregunta viene de Fernando, que vive aquí en Caracas. Tenemos un gran stock de construcciones informales que, pues, basta ver qué pasó en Haití con ese tipo de construcciones, qué pasó ahorita en Myanmar con esas construcciones informales. En una pequeña zona mostré yo hace un par de semanas en un seminario de Alcompact, donde las edificaciones informales de Myanmar colapsaron en una zona casi todas. Bueno, que son muy frágiles y muy débiles. Y además tenemos otro stock grande de edificios muy antiguos, hechos con normas antiguas, vulnerables. La gente en Caracas tiene la percepción de que su edificio, si resistió el terremoto del 67, es un edificio seguro. Pues no necesariamente, porque cuando nos ocurre el terremoto que pasó en 1812, que puede volver a ocurrir, pues ese edificio probablemente ya no será tan seguro. Entonces, lo que hay que decir sin duda con mucha fortaleza es que no sabemos cuándo va a ocurrir. Podemos decir que a medida que no ocurran sismos, aumentan en el tiempo la posibilidad de que ocurra, y podemos decir es dónde va a ocurrir y es en los sitios que hemos mostrado en los mapas.
donde han ocurrido terremotos del pasado, donde están la cercanía a las fallas tectónicas y donde van a volver a ocurrir. Entonces, bueno, aquí no nos queda otra sino rezar o prepararnos y prepararnos, ¿no? Prepararnos para ello. Prepararnos. Y eso tiene que ver con una preparación individual, familiar, corporativa de las personas, pero también nos podemos preparar en la seguridad de nuestras construcciones, en nuestro contexto, ¿no? Eh, que no estemos como herrero, ¿cómo es el dicho? En casa de herrero, cuchillo de palo. No nos agarre así. Así es, profe. Digo esto porque, bueno, se vuelve dentro de la mente de los estudiantes y dentro de la gente que se está preparando, se vuelve algo muy distante, se vuelve algo ajeno a la generación, hay gente que de pronto lo habrá escuchado de sus padres, me pasó así en este caso, lo escuché de mi madre en el 67, un terremoto, pero realmente yo no, en mi conciencia no está un evento de este tipo. Y entonces en la mente de los profesionales que se están formando, que desde hace 10, 15 años vienen formándose, es algo que está presente en la universidad, pero es algo que de pronto no tenga como que tanto peso o tanta, o ocupe un espacio mayor o una consideración mayor. Es por eso que, bueno, este diplomado, el diplomado de Diseño Internacional de Estructura Sismo Resistente, apunta justamente a eso, a considerar todo lo que son esos riesgos y, bueno, tiene un contenido bastante amplio, no solamente en riesgo y en diseño, sino hay mucho más para abarcar. Yo tengo una serie de preguntas que siempre hacen, no me voy a extender más de 10 minutos, se los prometo. Eh, Son preguntas cortas, pero que siempre la persona que viene a estas charlas tiene en la mente. ¿Quiénes pueden inscribirse en los diplomados? ¿Quiénes se pueden inscribir? ¿Se pueden inscribir ingenieros? ¿Se pueden inscribir arquitectos? Sí, en efecto, pueden inscribirse ingenieros, arquitectos y profesionales asociados a la industria de la construcción, obviamente. Es necesario, sí, estar a finales de la carrera, tener un conocimiento y una base de finales de carrera para participar en lo que son los diplomados. El límite de edad, hay un límite de edad, ya yo soy una persona que egresé hace muchos años y no estoy en contacto con la tecnología, va a haber una barrera tecnológica, no hay ninguna barrera tecnológica para ninguno de los diplomados. Cualquier persona de cualquier edad puede participar, obviamente, como les dije ya anteriormente, ligado a la industria de la construcción. ¿Qué pasa si estoy fuera de Venezuela o qué pasa si no estoy en Caracas, no estoy ubicado en Caracas? ¿Cómo hago para ir a las clases? ¿Dónde son las clases? ¿Cómo los veo? Bueno, los diplomados, todos los diplomados de Norte Obras Civiles son de manera online, es decir, no hay una presentación presencial, no te presentas en ningún lado, lo ves desde la comunidad de tu casa o desde donde tú quieras, desde tu oficina. Hay mucha gente que presenta los diplomados desde la oficina. Los diplomados son a las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde, coincide con esta hora. Entonces, no tienes que estar en Venezuela o no tienes que venir a Venezuela. Tenemos participantes. Últimamente hay inscritos de Suiza. Recientemente se inscribió una participante de Uruguay, participantes de Ecuador, República Dominicana. En ocasiones anteriores hemos tenido participantes que vienen a retirar el diploma acá en Venezuela, visitan Venezuela, hacen un poco de turismo y luego regresan a sus países de origen. Entonces, esa barrera no es un problema. Puedes estar de hecho, hay una participante en el diplomado de técnicas de la construcción que se encuentra ahorita mismo en Dubái y está presentando el diplomado desde allá sin ningún problema. No me puedo conectar a esa hora. ¿Cómo hago yo? Yo no me puedo conectar a esta hora de 12 a 2. Se me hace imposible conectarme. Bueno, no hay problema porque si no puedes participar en la sesión en vivo, puedes ver las clases de manera asíncrona. Las clases, todas las sesiones del diplomado van a quedar grabadas y van a quedar respaldadas en una plataforma, que es una plataforma gestionada por nosotros. Es una plataforma segura, no vas a tener problemas de que se cayó, no vas a tener problemas de que está muy lenta, es una plataforma de conexión privada. Entonces vas a tener a disposición para ver todas las clases, las 60 clases y las 60 grabaciones, vas a poderlas ver en el momento que tú dispongas, el fin de semana, en la noche, las puedes ver las veces que tú quieras, además vas a contar con el material, en este caso, por ejemplo, el material que el profesor Gustavo Coronel reprodujo hoy en la presentación, vas a quedar con ese material como un soporte para ti.
¿Quién avala el diplomado? ¿Quiénes avalan el diplomado? El diplomado no lo emite Norte Obras Civiles como tal, como una empresa. El diplomado lo emite la Universidad Central de Venezuela. Estos son diplomados avalados por las facultades de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central y por la Facultad de Ingeniería. Es un diploma firmado y sellado por las autoridades de la universidad, lo que se traduce en que tiene una competencia internacional. ¿Quiénes son los profesores? Esto es importante. ¿Quiénes son los profesores? Bueno, por la parte del cuerpo docente, hay compañeros acá que pueden dar fe de eso. Creo que por cuarta edición consecutiva, en este caso el Diplomado de Diseño Internacional de Estructuras Sismoresistentes ha reunido un cuerpo docente de altísimo nivel. Tenemos profesores que forman parte de la autoría de los diferentes códigos, tenemos profesores que se dedican al diseño sismoresistente, a la construcción sismoresistente y que gerencian proyectos de este tipo. No es lo mismo, sin ánimos de que se oiga así como de mérito, no es lo mismo un académico que se dedica a la academia y una persona que se dedica a la academia y que a la vez construye y pone a cabo lo que está enseñando. Además de que la experiencia de muchos años, pues es lo que es invaluable realmente. ¿Qué programas necesito para ver el diplomado? Algunos pensarán que se necesitan acá unos programas muy específicos, muy avanzados. No, realmente no se necesita nada muy extravagante. Debo mencionarles también, bueno, déjenme compartir un segundito aquí, uno de los premios para las personas que se destaquen. No sé si pueden ver mi pantalla. Si no la pueden ver, me avisan. Cortesía de nuestros aliados de Porcelanosa, estamos para esta edición en concreto, nuestro aliado Porcelanosa ha decidido premiar a la excelencia y ellos están obsequiando un viaje para España al alumno más destacado de la edición a conocer la fábrica de Porcelanosa con todos los gastos pagos, incluyendo boleto aéreo, traslado, hospedaje, visita a la fábrica de Porcelanosa y alimentación por 3 días. O sea, esto le da un sabor distinto a lo que es el diplomado y bueno, a esforzarse en conseguir ese primer lugar. Además de eso, bueno, mencionar por supuesto que si estás interesado en que tu empresa, la compañía en la que trabajas, si quieres o te parece oportuno que lograr un paquete o un descuento porque quieres participar con varios de tus empleados, quieres poner a tus empleados, quieres inscribirlos en el diplomado, también tenemos paquetes para empresas a partir de más de 3 participantes por empresa. Es cuestión de que nos solicites más información. Solo tienes que escribir acá en el chat, escribe tu correo, tu nombre, tu correo y te vamos a hacer llegar esta información mucho más detallada. Acá arriba, mi compañera Isabel Valverde dejó el número de formación por el cual también puedes escribirnos en este mismo momento. Voy a recopiarlo y a pegarlo acá abajo. Acá está copiado, puedes escribirnos a este número. ¿Estás interesado? Escribe tu correo y te hacemos llegar información más detallada. Una de las cosas importantes, ¿cuándo inicia el diplomado? El diplomado tiene su inicio el 7 de julio, todavía queda un poco, pero estamos ya en últimos cupos. Estamos ya en últimos cupos, entonces no dejes que pase el tiempo. Actualmente tenemos un programa de cuotas, puedes pagar en 2 cuotas. Iniciamos el 7 de julio y finalizamos el 21 de noviembre. El costo del diplomado es de $680. Creo que es un costo súper competitivo para lo que esto representa en el exterior. Esto no me quiero atrever a pronunciar una cifra, pero para los números que hemos estado viendo en el exterior, este es un precio súper competitivo. Además de que, bueno, es una experiencia de verdad que muy completa. Y bueno, estamos entonces cerrando ya esta serie de charlas. Pues por supuesto, invitarlos a que formen parte de nuestra comunidad, sigan nuestras redes sociales, están por acá. Nuestro Instagram
@formacion.norte. Puedes seguirnos ahí, puedes ver toda la información. Si no sabes, si no nos conoces, primera vez que nos estás viendo acá en esta serie de charlas, síguenos por Formación Norte y posteamos semanal todo lo que estamos haciendo, todos los proyectos. Síguenos también en Norte Obras Civiles. Puedes seguir también nuestro canal de YouTube, que estamos retomándolo poco a poco. Todas las series que hemos hecho, todas las charlas que hemos hecho de Conversando con Expertos están en nuestro canal de YouTube. Tenemos más de 10 charlas. Hay charlas de patología, hay charlas sobre ingeniería sismo resistente, hay charlas sobre, creo que una de las charlas era sobre agilidad de la teoría de la práctica, lo que es Scrum y este tipo de marcos de trabajo, charla de evaluación de estructuras existentes, patología en estructuras de acero. La verdad que hemos subido un contenido que merece la pena. Entonces, bueno, cerrando ya, profesor, agradecerle por la participación, por supuesto, por la participación de estructuras resilientes y bueno, invitarlos a todos a formar parte del diplomado. Escríbanos si quieren recibir más información por acá por el chat. Y bueno, despedirle entonces esta última sesión de la charla de la serie Conversando con Expertos. Seguramente nos veremos en un futuro. Si alguien tiene algún comentario o alguna duda sobre la información que di. Acá no sé si era primera vez que nos veía. Bueno, bienvenido a esta comunidad. Síguenos en nuestra página de Instagram. Profesor, agradecido con usted y gracias por esa excelente presentación, profe. No, no, muchas gracias a todos los presentes. Y bueno, seguiremos viéndonos en estos espacios, ¿no? Los esperamos a quienes estén interesados en el diplomado, que bueno, ya nos queda poco tiempo, poco un par de meses, menos de un par de meses para iniciar. Sí, les recuerdo la fecha de inicio del diplomado, 7 de julio. Tienen bueno, se están llenando los cupos, cupos contados ya, pero pueden escribirnos a este número que les dejé. Y bueno, ahí encantados de atenderles a todos. Bueno, feliz tarde para todos. Damos entonces por concluida la sesión. Muy tarde. Feliz tarde para todos. Gracias por acompañar.